Cuando escuchamos la palabra terror, no se trata solo de atentados, también puede referirse al terrorismo económico. El terrorismo económico tiene consecuencias de largo alcance, no solo afecta al país que lo tolera, sino a todo su entorno, desde el financiamiento directo e indirecto a organizaciones terroristas hasta las estrategias belicistas de boicot. Las consecuencias para los países que las ejercen pueden ser devastadoras económicamente, encareciendo los productos en nuestros países, limitando el desarrollo y creando obstáculos, tal como el terrorismo pretende. Hoy, especialmente para los espectadores de DNews, exploraremos cómo la guerra afecta a la economía del mundo. Indagaremos en el peligro del terrorismo económico, cómo se arriesga la estabilidad de un país solo para dañar a otro y cómo se extiende por todo el mundo, incluyendo América Latina. Mi nombre es Roberto Spindel, nací y crecí en la Ciudad de México. Emigré a Israel hace casi 40 años y me dedico la mayor parte de mi vida profesional a temas de desarrollo económico local, pequeñas empresas y en los últimos años a la promoción de negocios entre empresas israelíes y mercados latinoamericanos y viceversa. Hace más de 8 años soy presidente de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, en la que nuestra misión principal es acercar a las comunidades empresariales de Israel con los países de habla hispana en general y América Latina en particular. ¿De qué manera Israel está enfrentando esta guerra desde el punto de vista económico? Israel entró a esta guerra, a este conflicto, con una economía muy sólida, con grandes reservas de divisas, con una estructura bancaria bastante sana, el sector de alta tecnología pujante, en fin. Y la primera fase del conflicto, digamos, los primeros meses, se sentía o parecía que los íbamos a sobrepasar sin mucho drama, digamos. A medida que esta crisis ha ido avanzando, lo que sucede es que por un lado se está normalizando y nos estamos acostumbrando o adaptando a esta situación. No ves falta de ningún producto en los supermercados, los restaurantes están a reventar, en fin, la economía de cierta manera está activada, el desempleo no es tan grande como lo esperábamos, pero por otro lado todo el mundo sabe que al final del día alguien va a tener que pagar por todos estos gastos que este conflicto está causando. Ya se ven venir los nuevos impuestos a principio de año y por otro lado vemos que nuestro liderazgo político-económico, digamos, a nivel gubernamental no está dando respuestas y no está planificando de la manera adecuada. Y lo vemos en la baja del ranking que nos hicieron recientemente. Las agencias calificadoras Moody's, Fitch, nos bajaron el ranking y eso es de verdad alarmante. Lo que hace el ranking internacional, lo que define es el nivel de riesgo de cada economía. A medida que tu nivel de ranking es más bajo, quiere decir que el riesgo fiscal, el riesgo financiero es mucho mayor. O sea, que como cuando tú vas al banco y quieres sacar un préstamo, se fijan en tu poder, tu capacidad para devolver ese dinero, en cómo gastas, en fin, todo eso, y en base a eso te dicen si te doy un préstamo o no te doy un préstamo. En el mundo financiero internacional, el ranking es el que fija la tasa de interés en la que te van a prestar el dinero. A medida que el ranking baja, el costo de ese dinero sube. Y finalmente el que los van a tener que pagar somos nosotros, los ciudadanos. Esperemos que esto termine antes de lo que pensamos y creo que la economía se va a recuperar lentamente, pero tenemos una economía relativamente sólida. Por otro lado, sabemos que siempre después de un conflicto de este tipo viene un boom económico muy fuerte. La cuestión aquí es el tema del tiempo. La economía lo que necesita es estabilidad y hay un ambiente o hay una percepción psicológica de peligro o de inestabilidad que no está basada en la realidad. O sea, si te fijas desde un principio, el gobierno de Israel o todas las instituciones económicas de Israel, su principal mensaje era business as usual. Los puertos no pararon, el aeropuerto casi no paró, o sea, se siguió entrando mercancía, saliendo mercancía, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, más o menos las cosas siguen normal. Los costos se han disparado, pero la logística y demás funciona. Lo que sí ha habido una disminución drástica en el tema de turismo, por supuesto.
que se ha caído totalmente. El tema de la incertidumbre de los vuelos, si hay vuelos o no hay vuelos, a nosotros nos ha parado todo lo que son las misiones comerciales, las visitas recíprocas, todo el intercambio de tecnología, en fin. Por otro lado, desde el punto de vista político, vemos que la empatía con la que empezamos esta guerra, que la mayoría de los países del mundo, especialmente, nuevamente hablo de América Latina, estaban a favor nuestro, poco a poco han ido cambiando esa actitud por dos motivos. Uno, porque de verdad la guerra se ha prolongado y se ven escenas que no se deberían de haber visto. Y por otro lado también América Latina sufrió un cambio político en los últimos 2 años, de derecha a izquierda, y los gobiernos de izquierda tradicionalmente están en contra de Israel. Entonces, si vemos a nivel gubernamental, a nivel grandes licitaciones y demás, sí hay un freno, digamos. A nivel empresarial, business to business, empresas con empresas, digamos, no más de lo normal. Nuestros países vecinos, Líbano, Yemen, Siria y demás, inclusive Irán, sus economías están en crisis desde hace muchos años. El Líbano, de hecho, está en la bancarrota desde hace muchos años. Irán lleva años con los embargos de la Unión Europea, de Estados Unidos. Inclusive Egipto tiene una economía bastante débil. Gente más experta que yo en el tema dice que ese es uno de los motivos de todos estos conflictos armados, porque los gobiernos totalitarios de todos estos países, la única o la manera principal de distraer la atención de su pueblo, que no tiene dinero para comer y no tiene dinero para mandar a los niños al colegio, y en fin, es distraerlos a través de un conflicto armado. ¿Con quién? Con Israel y los Estados Unidos. Eso, digamos, en el momento que el pueblo no tiene nada que perder, es cuando se dan todo este tipo de conflictos. O sea, porque su vida ha sido destruida, no tienen dónde vivir, no tienen hospital, no tienen nada. Entonces, todo el Medio Oriente actualmente, que tiene un potencial impresionante, debido a esta combinación de dictaduras, con grupos terroristas, con extremismo, en fin, están frenando cualquier tipo de desarrollo económico que se pudiera dar. Si nos fijamos en las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas, de los gobiernos terroristas, todo viene de fondos claros y abiertos. O sea, el gobierno de Qatar financia grupos terroristas. En Turquía hay empresas, hay consorcios de empresas que financian a Hamas, por ejemplo. Hay fábricas de cemento, hay compañías de excavación que financian todas las redes de terroristas en todo el mundo. Fuentes financieras, bancos e instituciones financieras son los que generan fondos para este tipo de actividades, y además los canalizan a través de bancos, a través de ONGs, a través de todo el sistema bancario normal. De hecho, uno de los objetivos o una de las estrategias para contraatacar al terrorismo es no necesariamente a través de armas, sino cortándoles su base de abastecimiento de dinero. Las sanciones que hace el gobierno de Estados Unidos hacia bancos o hacia instituciones financieras iraníes o inclusive de Qatar o de otros países, esa es una manera de cortar los fondos. La manera de financiar el armamento es, por un lado, a través de todos estos túneles financieros por los que manejan, y son gobiernos, repito, como Qatar, como en muchos casos China, inclusive Rusia, que abastecen de armas a toda esta zona. Es una manera de mantener una economía paralela, digamos. Cuando se habla del Medio Oriente hay que verlo no como una región homogénea, sino como muchos países y muchas economías con metas, con objetivos diferentes y con situación geopolítica diferente. Por ejemplo, si vemos los extremos, por decir así, ¿no? Irán y Arabia Saudita. Irán, sus recursos naturales o su economía ahora toda la economía está enfocada a mantener la junta de los ayatolas en el poder. El dinero que generan se invierte no en infraestructura ni en el bienestar de la población, sino se invierte en grupos terroristas en todo el mundo. Financian desde Hezbollah, Hamas, hasta el gobierno de Maduro en Venezuela,
Por otro lado, vemos que Arabia Saudita, que es uno de los países más ricos de la región, su meta en los próximos años es invertir en el bienestar de la población, se ven brotes de democracia, se ven brotes mucho más progresistas, porque también los mismos líderes, los mismos príncipes o reyes que están ahora en el poder, son mucho más progresistas y invierten en infraestructura y se dan cuenta que el petróleo se va a acabar un día de estos. Lo mismo sucede en los Emiratos. Los Emiratos se manejan como si fuera una corporación, no como un país. Y el dinero que invierten es una inversión para el bienestar de la población. Por supuesto, las guerras en el Medio Oriente siempre han tenido un impacto global más allá de lo que ocurre acá, porque hay muchos intereses, digamos, yo lo veo como dos bloques, ¿no? O sea, esto dispara muchos sentimientos dentro de bloques económicos, políticos y demás. De un lado, Estados Unidos, Europa, digamos el bloque occidental, frente al bloque de los países árabes, Rusia, China y demás. Entonces, el impacto es inmediato a nivel mundial. A nivel económico, lo que afecta principalmente son los canales de transporte, todo lo que sucede en el Golfo de Adén, de la parte de los países del Golfo, Yemen y demás, en el que hay ataques a los barcos, todo el tema de transporte en la zona se ha visto afectado. Vemos los precios de los contenedores se han disparado, en fin, los seguros, todo eso afectado a nivel mundial. La economía israelí está muy enfocada hacia Europa y los Estados Unidos, que son los clientes y los socios comerciales más importantes de Israel. Entonces, dependiendo quiénes son los compradores, dependiendo quiénes son la gente que está del otro lado, es la manera en que afecta. Poco a poco nos hemos dado cuenta que las empresas, los empresarios, se las arreglan de todas maneras para triangular ese tipo de comercio, mandan la mercancía a Grecia y de Grecia la mandan para acá. Por supuesto que todos los productos suben de precio, pero siempre hay una manera de arreglarse. Y lo que sí es que va a haber la sociedad israelí, que siempre fue una sociedad muy igual, muy pareja, una clase media muy amplia. Lo que sí se puede dar es que empiecen a haber diferencias sociales, disparidades sociales y más gente pobre que no puede cubrir su canasta básica, digamos. Porque este conflicto era, digamos, medible. Estamos acostumbrados a este tipo de conflictos en que tardan 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estamos por cumplir 1 año en el que por primera vez en el país hay toda una franja geográfica que está bajo guerra, que hay desplazados, que gente no vive en sus casas, que no sabemos cuál va a ser el precio o el costo cuando esta gente vuelva a sus casas, no sabemos la medida de destrucción. En fin, va a haber un montón de signos de interrogación. Si en el pasado podíamos tener el lujo de posponer o de diferir estos problemas, estas crisis para años adelante, pienso que en esta ocasión no tenemos ese lujo, sino que hay que dar soluciones ya. Hola, me llamo Leonardo Leo Leiderman, argentino, oriundo de la ciudad de Córdoba, y al concluir el colegio secundario vine a Israel, becado a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudié mi licenciatura de Ciencias Económicas. Y de ahí me fui también becado a la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, para hacer el doctorado. Cuando terminé el título de doctorado en la Universidad de Chicago, volví a Israel, a la Universidad de Tel Aviv. Y bueno, de ahí profesor durante bastantes años. Soy también el asesor económico principal del Bank Hapoalim, es el banco comercial más grande de Israel. En el pasado tuve un cargo alto en el Banco Central de Israel, donde fui el economista jefe, digamos, del Banco Central. Israel está enfrentando una guerra en este momento muy distinta a otras guerras que hemos tenido. El factor principal que es diferente es el tiempo que está tomando. La guerra de 6 días fue 6 días. La guerra de Yom Kippur, si no me equivoco, fue algo así como 2 semanas. Hubo la guerra del Líbano, número 1, número 2. Fue cuestión de semana o semanas. Aquí estamos en una guerra que pronto, lamentablemente, vamos a cumplir 1 año, desde el 7 de octubre del 2023. Entonces, esa es una característica
que digamos causa mucho más daño y más vulnerabilidad a la economía de Israel. El tema número 2, que no es una guerra solamente en un frente. Comenzó como ser en el frente de Gaza, pero mientras tanto tenemos en el norte Hezbollah, el grupo terrorista. La situación en Judea y Samaria no está tranquila. Hay atentados de terror y bueno, hemos también sufrido de ataques de misiles del Yemen y también Irán. Entonces, sin ninguna duda, cuando uno mira este parámetro de cuánto tiempo está demorando esta guerra, lógicamente que es algo que causa un efecto muy negativo sobre la economía. Lo que estamos viendo es que el sector principal que está siendo afectado es el sector construcción, porque, número uno, Israel necesita construir más y más viviendas, dado que aquí la población demográficamente crece cada año a un 2,1%, que es muchísimo. Entonces hay que, digamos, crear vivienda para nuevas familias. Y entonces Israel lleva un cierto atraso con el tiempo por diferentes factores, como que estamos rezagados en la oferta de vivienda que se está construyendo cada año. Ese rezago estaba incluso antes del comienzo de la guerra, y a eso se le suma con la guerra el hecho que más de 100.000 palestinos que entraban todas las mañanas a trabajar como obreros de construcción, de pronto, lógicamente, Israel, en términos de defensa y seguridad, no se puede permitir tener esas puertas abiertas. Sector turismo ha caído tremendamente. Entonces, digamos, estos dos sectores son muy importantes y hay que tener también en cuenta que por lo menos los primeros meses de la guerra hubo mucha gente joven movilizada a la reserva del ejército. Lógicamente, parte del tiempo no está en su trabajo. Y a eso le agregamos otro grupo de la sociedad israelí que está lógicamente sufriendo muchísimo, y son las poblaciones que están cerca del límite en el norte, en el Líbano, y ciudades y poblaciones y kibutz en el sur del país. Gran parte de esas poblaciones han sido evacuadas, están hoy en día en vivienda temporaria, como por ejemplo en hoteles, que el gobierno los está financiando. Esto repercute en la economía de Israel en una caída en el nivel de actividad. La economía de Israel en tiempos normales crece cada año en términos reales un 3,5% por año, que es muy bueno, es mucho más alto que Estados Unidos y también que Europa. En este momento, si comparamos el segundo trimestre de este año con el nivel del producto de Israel, el mismo trimestre el año anterior, el producto cayó del sector privado casi 3%, que es muchísimo. La gran esperanza nuestra es que esto se acabe de una forma satisfactoria y lo antes posible. Si logramos de alguna forma volver a cierta estabilidad en el tema de defensa y seguridad, la recuperación de Israel, de la economía de Israel, puede ser muy fuerte, porque, digamos, hay mucho trabajo que hacer de construcción, de tema de infraestructura. Hay probablemente inversiones que inversores en el extranjero querían hacer en Israel, pero las han postergado. El riesgo país de Israel es relativamente bajo. Entonces Israel, aunque ha subido, pero Israel puede darse el lujo de decir: estoy en guerra, no tengo otra alternativa que emitir bonos, pedir prestado dentro de Israel, fondos de pensión, compañías de seguro y del extranjero, no solo de las comunidades judías, sino también en Wall Street. De nuevo, mientras más corta sea la guerra, digamos, mejor va a ser la situación el día después de la guerra, que tengamos que enfrentar cómo pagar esas deudas. Y sin ninguna duda va a tener que haber en algún momento una suba de impuestos y una baja en aquellos componentes del déficit fiscal y del gasto del gobierno que no están directamente relacionados con la guerra. Todo país que puede y que encuentra que es óptimo bajo el punto de vista fiscal hacer un rollover, continuar endeudado,
para financiar ciertos proyectos que a lo mejor le conviene al gobierno. Tomar esa deuda e invertir en caminos, carreteras, escuelas, que pueden tener una tasa de retorno muy importante bajo el punto de vista económico y social. En conclusión, lo que puedo decir es que la economía de Israel está teniendo cierta fortaleza en general, y nosotros los economistas atribuimos eso a las condiciones iniciales, condiciones macroeconómicas iniciales al comienzo de la guerra, ¿no? Y entonces puede enfrentar eso en una forma mucho más saludable que otros países. La acusación de que Israel es un estado de apartheid no tiene fundamento. Israel es uno de los principales proveedores de sustento para la mayoría de las familias y países árabes vecinos. El sector de la construcción en el Medio Oriente se basa en colaboraciones de concreto, de arena, conocimientos, tecnología y mano de obra. Veamos cómo al final todos terminan siendo afectados por el terrorismo económico. Israel, sus vecinos y sobre todo los residentes árabes, quienes en gran parte dependen de esta fuente de ingresos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isaac Gurvich, soy el director general de la Cámara de Construcción de Israel. Estoy acá trabajando en la Cámara hace 19 años. Estoy encargado de todo lo que es la parte de trabajadores, acuerdos de trabajo, economía e impuestos. El sector de la construcción fue muy afectado desde el 7 de octubre por el hecho de que teníamos 75.000 trabajadores palestinos trabajando en Israel para la construcción, y de un día de repente dejaron de llegar. De Gaza había cerca de 17.000, pero la mayoría era de West Bank, de Judea y Samaria, y desde el 8 de octubre dejaron de llegar los 75.000 trabajadores, y eso hizo parar muchos la construcción. Los primeros 2-3 semanas el 70% de la construcción se paró. Hay que entender de que 75.000 palestinos eran parte de 220.000 israelíes que trabajan en la construcción, pero hacían trabajos muy específicos, que es todo lo que es el esqueleto del edificio, todo lo que sea los yesos, los pisos, y eso se paró. Israel tiene 10 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son musulmanes, y son partes de Israel y están incorporados en todas las actividades de Israel. La mitad de los miembros de esta organización, que son miles y miles de miembros que son los constructores, la mitad son árabes, musulmanos, cristianos. El gobierno tomó muy rápido varias resoluciones, y lo primero fue de aumentar la cuota de trabajadores del exterior. Teníamos en Israel, antes del 8 de octubre, 20.000 trabajadores del exterior, de China, Moldova, y ahora el gobierno muy rápido permitió subir la cuota para compensar todo lo que han dejado los palestinos. Lentamente ya estamos trayendo y ya tenemos cerca de 50.000 trabajadores del exterior, de China, India, Moldavia, Sri Lanka, Uzbekistán y Ucrania. Eso es un problema serio porque los trabajadores del exterior cuestan más por todas demandas que hay y decretos del gobierno. Y es evidente que los constructores están perdiendo o están ganando mucho menos de lo que ganaban antes, pero en el futuro eso se va a estabilizar. Un trabajador que viene del exterior y trabaja acá recibe por lo menos $3.000 neto por mes. Es por eso es que es fácil de atraer esa gente. Con respecto a los palestinos, la pérdida es muy grande, una pérdida de $1 billón de income, de entradas únicamente de la construcción. Hay 220.000 israelíes trabajando en la construcción, la mitad son judíos, la otra mitad no son judíos. El problema fue que en el momento de guerra crea una necesidad muy grande de control, que es una necesidad muy difícil. Y eso es lo que está frenando por el momento la entrada de esos trabajadores. Los constructores quieren trabajar otra vez con los palestinos, aprecian mucho el trabajo de los palestinos, pero por este momento
no creo que sea posible.